Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tercer webinar del programa Redescubre Costa Rica, edición Wellness Pura Vida. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema de encadenamientos turísticos, un tema que se vuelve de vital importancia de cara a las personas y a los empresarios y empresarias que están pensando en formular una propuesta para el concurso de Redescubre Costa Rica. Pero también, si usted está interesado en conocer más del tema de turismo de bienestar, va a encontrar el día de hoy una serie de elementos que van a enriquecer muchísimo ese proceso de aprendizaje que estamos tratando de iniciar con los webinars que tenemos esta semana. Si usted está pensando, uy, qué torta, me perdí el primero y el segundo, el del martes y el del miércoles, no se preocupen porque en la página de Redescubre Costa Rica pueden encontrar en la sección de recursos las grabaciones de los webinars. ¿Cómo ingresar? Escriben www.cruza.cr/redescubrecr y allí los va a dirigir hacia Wellness Pura Vida y va a encontrar esa sección. El día de hoy tenemos dos panelistas de lujo. Nuevamente tenemos la fortuna de contar con Laura Barrantes, que nos acompañó el primer día con el primer webinar, el pasado martes. Laura, bueno, dentro de los múltiples sombreros que tiene, no solamente es una empresaria que está ligada al tema de turismo y bienestar, sino que es la presidenta de la Asociación Costarricense de Turismo y Bienestar. Además es embajadora del Global Wellness Day y bueno, tiene además no solamente la expertise producto de su actividad laboral, sino también es toda una académica del tema. Entonces, es realmente nos honra, Laura, que nuevamente nos acompañes esta semana. Y además nos acompaña el señor Don Barry Roberts, que presentar a Don Barry probablemente me llevaría toda la noche por la cantidad de roles y el aporte que daba al sector turismo, nada más como para darles una muy breve referencia. Don Barry ha sido presidente del Instituto Nacional de Biodiversidad, INBio, miembro fundador de la Asociación Costarricense de Profesionales de Turismo, vicepresidente del ICT, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, entre muchos otros roles. La verdad, Don Barry, muy honrados, no solamente de su apoyo el día de hoy, sino también como miembro asesor de Redescubre, que nos honra cada vez que podemos tener la oportunidad de compartir y aprender de usted. Yo, la verdad, no me quiero robar el show. La idea es hoy más bien aprender de Don Barry y Laura. Vamos a iniciar primero vamos a tener hoy dos partes. Una primera donde vamos a tratar de generar una base de conocimiento acerca de qué estamos hablando cuando nos referimos a encadenamientos turísticos, ¿verdad? Y eso es un tema que además nos interesa con Don Barry, porque Don Barry no solamente es especialista en turismo sostenible, sino que es además con un desarrollo regenerativo, que eso es algo crucial en los momentos, no solamente pandemia, sino en el momento mundial que nos encontramos. Y un segundo momento con Laura, donde vamos a poner algunos ejemplos pensando en turismo y bienestar que pueden ilustrar, disculpen, el tema de cómo generar encadenamientos turísticos en el país. Don Barry, el espacio es completamente suyo y por favor, adelante. Bueno, Bienvenido. muchas gracias, don Byron. Pucha, ahora sí me la pusiste difícil porque ahora tengo que llegar a cumplir con esas expectativas que estás creando con la presentación, pero siempre es un gusto estar aquí con vos y con Laura, por supuesto, y tratar sobre este tema. Y realmente muy contento porque quisiera lanzar un nuevo concepto de ver al turismo con base en encadenamientos, que es el tema que nos ocupa hoy para efectos de poderlo ver y sabiendo que el wellness es uno de los elementos más claves para demostrar la perspectiva que quiero plantear hoy en día. Voy a nada más muy brevemente ponerle un marco conceptual a lo que estamos hablando para poder entonces ya después ver ejemplos y entrar en preguntas y respuestas y conversatorio, etcétera. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a ver, Byron, el diccionario define al encadenamiento como la junta de dos objetos. O sea, siempre visualizamos un objeto encadenado con otro. Y eso está bien, eso es no normal. Pero cuando pensamos en empresas, por ejemplo, pensamos en, digamos, una empresa que depende directamente de otra, o que hay algo que hace una que la otra necesita.
Y entonces, ¿qué le puedo decir? Por ejemplo, los que venden carros y autos requieren de las gasolineras para darle combustible a los autos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho, ese tipo de encadenamiento es bastante fácil de percibir, bastante fácil de ver y entender, y entonces es bastante claro. Pero hay una serie de encadenamientos que se van mucho más allá que estos encadenamientos directos, que son igualmente importantes y igual de trascendentes en el quehacer particularmente del turismo. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, nosotros sabemos que hay una relación directa entre un hotel y un transportista. El transportista le trae a los clientes al hotel y se los pone en la puerta. Pero también sabemos que hay una relación y un encadenamiento directo, por ejemplo, entre el proveedor de alimentos y un restaurantero, porque le trae la comida que vende y con el que él hace su negocio. Pero se han puesto a pensar, por ejemplo, en que el proveedor que le vende los huevos a un hotel, por ejemplo, se los compra o a otro distribuidor o tal vez se los compra a una granja avícola. Pero la granja avícola nunca tiene una relación directa con el hotel, entonces no pareciera que hay algún tipo de encadenamiento. Sin embargo, si nos ponemos a ver un dato como el hecho de que en el año pasado, en el 2020, las granjas avícolas de Costa Rica dejaron de vender 120 millones de docenas de huevos porque no llegaron los turistas a consumirlos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que obviamente hay un encadenamiento entre la producción de huevos y el turismo. O sea, entre lo que es lo que consumen los turistas y lo que hacen. Y así podemos ampliarlo a café, a cualquier otro tipo de cosas, a las artesanías, a tantas otras cosas. Entonces, eso es un encadenamiento todavía un poco más indirecto. Sin embargo, hay que pensar todavía un poquito más para entender los encadenamientos de una forma más clara. Nosotros, por ejemplo, hablamos del ser humano, el cuerpo del ser humano. Si nosotros no tomamos suficiente agua, nuestro sistema no genera lo que el cerebro necesita y empieza a afectar la memoria. O lo que el oído interno necesita para tener el balance, para poder mantener el balance entre las cosas y no caerse uno. Y me dice, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Tomar agua qué tiene que ver con eso? Bueno, esas son cosas que no están directamente ligadas en lo visual o en lo más aparente, pero definitivamente están muy ligadas en los efectos que tienen. Y eso obviamente nos afecta de una forma muy directa. El diccionario dice define un encadenamiento en el ligamen no solamente físico, sino también mental. Y vean qué interesante este concepto de mental, porque aquí sí empezamos a ver un ligamen entre todo lo que significa Costa Rica. Nuestra cultura pura vida es un ambiente que se crea y es un ambiente que genera una actitud hacia el turista y que el turista percibe y entonces recibe como un encadenamiento esa recepción de parte de la sociedad costarricense para que tengan una experiencia muy agradable, muy positiva. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta también. Y entonces, si vemos que el cuerpo es tan importante, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el turismo de wellness, de bienestar, porque se concentra mucho en dietas, en ejercicios, en contacto con la naturaleza, en todos ese tipo de cosas, pues bueno, se empiezan a dar ejemplos de cómo nosotros tenemos que poder entender el encadenamiento que se da. Pero hay encadenamientos todavía más allá de eso. Por ejemplo, en las comunidades rurales nuestras, en una gran cantidad de ellas, o sea, en un porcentaje muy alto, el turismo es el principal actor económico de la zona, particularmente en las montañas y en las zonas costeras. Y entonces el turismo es el motor que genera una serie de ingresos para las municipalidades con las cuales ellos pueden construir infraestructura, recoger basura, hacer diferentes cosas. Y si el turismo se va, de repente los ingresos que ellos tienen se les van y entonces tampoco pueden hacer cosas que son en beneficio para la sociedad. Entonces, es importante entender estos encadenamientos porque a fin de cuentas el turismo es la herramienta más importante o más efectiva y más distribuida sobre toda la sociedad costarricense y sobre toda la geografía costarricense para mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Y eso es algo que tenemos que entender muy bien,
porque también el turismo es la herramienta que más aporta, por ejemplo, a la protección del medio ambiente, de la biodiversidad que tenemos, y por supuesto a nuestra arte, cultura y todo lo que es nuestra forma de vida, pura vida, como le hablamos. Entonces, hay que ir pensando en una forma diferente sobre lo que significa el encadenamiento. Y tenemos que empezar a ver que el turismo se relaciona con todo. O sea, nosotros estamos insertados en todas las diferentes actividades económicas de una forma u otra y en todas las políticas de Estado de una forma u otra. La seguridad tiene que ver con turismo, la medicina tiene que ver con turismo, los niveles educativos tienen que ver con turismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay un área donde el turismo no permee y donde no sea interdependiente. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros empezamos a darnos cuenta que el turismo realmente deja de ser solo una actividad económica y se convierte por medio de todos estos encadenamientos en una forma de vida, en una forma de ver las cosas, en una forma de interpretar y actuar sobre ellos. Y entonces debemos desde ya empezar a exigirle a todos los tomadores de decisión de nuestro país en cualquier área que apliquen un filtro a todas las decisiones que tomen en el sentido de cómo está afectando esta decisión al turismo. ¿Por qué? Porque es en su propio beneficio hacer eso, porque el turismo es el que mejor le va a ayudar a mejorar la calidad de vida y la protección del medio ambiente. Entonces es algo totalmente beneficioso, o sea, es una integración que se da y una sinergia muy positiva que nosotros tenemos que ver. Entonces tenemos que pensar muy directamente en cómo logramos cambiar nuestra mentalidad a entender que todo está encadenado, que hay una integralidad en todo lo que estamos haciendo y empezar a entender cómo wellness, el turismo de bienestar, es el mejor ejemplo para eso. Porque el turismo, la mayoría de los que están en turismo, y yo lo digo, tengo más de 50 años de estar en turismo y la mayoría de la gente, de los empresarios, no piensan de esta forma. Piensan muy particularmente en sus propios intereses, de su propio subsector, etcétera, 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 que es lógico, no los estoy criticando, es simplemente una realidad. Pero tenemos que empezar a transformar nuestra forma de pensar y de percibir el turismo y empezar a hacerlo mucho más integral. Eso se hace reconociendo los encadenamientos que existen y cómo todo está afectado por y cómo el turismo afecta todo, para que podamos entonces lograr algún tipo de consolidación y crecimiento para el sector como el que se merece y como el que le corresponde. Entonces, para eso tenemos que empezar a analizar desde nuestros propios emprendedurismos, por ejemplo, cuáles son las diferentes acciones de mi negocio, de mi forma de hacer las cosas que está afectado por algún encadenamiento externo. Y entonces yo digo, bueno, ¿cuáles son los más importantes? Esos son los que tienen un encadenamiento más importante, porque si son acciones de mi empresa que son trascendentales para lograr el éxito, entonces la relación con otros, el encadenamiento con otros de afuera que afectan esas acciones principales mías, obviamente tiene una incidencia en lo mío. Claro, esos son los primeros en los que tenemos que concentrarnos, tenemos que priorizarlos, tenemos que poder entender qué son y cuáles son y ver cómo están relacionados. Si queremos tener éxito en un emprendedurismo, ¿por qué? Porque si usted se da cuenta, nosotros necesitamos lograr como turismo esa integralidad. Yo no puedo subsistir solo en el turismo, subsistimos como una comunidad de más o menos gente, pero subsistimos como una comunidad y crecemos como una comunidad. Entonces yo tengo que entender cómo mi negocio se encadena con el suyo y cómo yo puedo beneficiarte a vos y cómo vos me puedes beneficiar a mí y cómo somos más fuertes trabajando juntos. O sea, el encadenamiento nos se pone a trabajar en equipo como nosotros necesitamos hacer y como no hemos estado haciendo. El turismo no ha estado trabajando en equipo como debe. El turismo ha estado muy motivado. Hace años yo diría que sí, cuando primero empezamos todo el proceso de ecoturismo y turismo sostenible y todo lo demás, yo diría que sí. Pero más recientemente, con el éxito del turismo, la gente se volvió mucho más platera, para ser muy franco. Y entonces hay mucho más perspectiva comercial como la base, centro y dirección del turismo. Y hemos dejado de ser el equipo que debemos de ser para tener el mayor grado de éxito entre todos. Y entonces, lo que estamos tratando ahora por medio de estos conceptos de encadenamiento es entender cómo podemos ser más fuertes juntos
y no separados. Y entender que todo afecta, desde cómo yo me sonrío, desde cómo yo te atiendo, desde cómo te doy de comer, cómo yo le hago las plantaciones, si les pongo químicos o no les pongo químicos, si el ganado que estamos sirviendo en carne come cosas de un tipo o del otro, etcétera. Hay tantas diferentes maneras de incidir en el turismo, en el wellness, por medio de encadenamiento, que no podemos pasar por alto que todo está encadenado. Y entonces, lo que yo quisiera es dejarlos con ese pensamiento para que realmente entiendan cómo es que nosotros tenemos que estar viendo con un filtro totalmente diferente todo lo que hemos estado viendo en turismo. Y wellness se convierte en quizás la herramienta más efectiva de turismo para demostrarnos esto y a empezarnos a enseñar en formas específicas, que es lo que le voy a pedir a la hora que haga, que nos enseñe ejemplos específicos para efectos de poder ver cómo es que el wellness genera eso. Puede hacer mucho más, estoy de acuerdo, estamos en puntos incipientes, pero definitivamente el wellness el turismo de bienestar es una herramienta crítica, clave y futurística para el turismo, para que le pongan mucha atención a eso. Y ahí dejo el monólogo para que entremos en conversación. Don Barry, usted mencionaba ahora que, vamos a ver, lo ilustra muy bien el tema de que hay encadenamientos que tal vez son más visibles y me estoy tratando de poner el rol de pyme. Yo soy empresario y evidentemente voy a un encadenamiento que es muy visible para mí porque efectivamente es el proveedor que me da un bien, ¿verdad? O me ayuda con un servicio, ¿verdad? Pero nos queda muy claro que hay una serie de encadenamientos que tal vez no son tan visibles para mí, pero que tienen un efecto directo o que puede llegar a tener un efecto directo en la oferta que yo brindo. Si le sigo bien y si hacemos una lectura correcta, entonces uno de estos elementos claves para efectivamente fortalecer los encadenamientos es primero identificar no solamente los que son visibles, que se vuelven los prioritarios, sino también esos que pueden ser tal vez un poquito menos tangibles, que los percibo no tan fácilmente, pero que trabajarlos, identificarlos y ver esos puntos de encuentro y fortalecerlos es lo que a mí me puede permitir de primera entrada poder fortalecer esa oferta que al final termino generando. ¿Hago una lectura correcta de ese primer elemento? Absolutamente, Byron. Y te puedo dar un ejemplo de lo que estás indicando. Por ejemplo, nosotros tenemos una problemática en el turismo muy seria por las leyes o las regulaciones de la Caja del Seguro Social. Nosotros no podemos contratar a personal por solo las horas que lo necesitamos, porque la Caja nos obliga a reportar el mínimo del sueldo mínimo para efectos de la contribución a la Caja. Entonces es absolutamente ridículo tratar de conseguir un bartender por solo los fines de semana o una mucama cuando se me llena mucho el hotel o cuestiones de ese tipo, y entonces me mantiene costos muy altos. Eso es un encadenamiento. Yo no tengo control sobre eso, pero me afecta directamente. Y eso es parte, tal vez explica el por qué hay tanta frustración en el turismo, porque no sentimos que hay un apoyo. Parte del problema es que los otros sectores no entienden el encadenamiento con turismo y entonces no saben cómo apoyarnos. Pero también es porque nosotros no hemos sido suficientemente capaces de educar a la gente sobre ese encadenamiento para obligarlos a aplicar ese filtro que estoy proponiendo en cómo cada decisión que toma está afectando el turismo. Y eso que estás diciendo es absolutamente correcto. Esas formas indirectas, hay muchas que sí podemos afectar. Por ejemplo, si nosotros empezamos a tener la capacidad de unirnos como sector y empezar a influir sobre las municipalidades, vamos a tener decisiones de patentes locales, de cosas locales, etcétera, que nos pueden ayudar mucho, permisos de siembras, de otras cosas, de transporte, de luz. Hay muchas cosas que las municipalidades locales inciden, pero no han visto el encadenamiento de todos sus accionarios con el turismo y nosotros no se los hemos hecho ver. Eso es lo que necesitamos aplicar ahora. Don Barry, en esa línea y tratando de verlo como una línea cronológica o una ruta crítica, no cronológica, una vez que yo identifico mis encadenamientos, tanto los visibles como los no tan visibles, parte de ese ejercicio, digamos, no muere ahí, sino que, ok, yo empiezo a ver, ok, tengo relación con estos actores, voy a empezar a conversar con esos actores para ver efectivamente cómo podemos articularnos mejor,
pero leo entre líneas que esa articulación entre yo como empresario y mis distintos interlocutores no es suficiente para efectivamente abordar ciertos temas que pueden ser estructurales. Me da la sensación que hay un elemento, otro elemento clave, otro factor que tiene que ver cómo nos organizamos para hacer presión o para hacer yunta, como dice uno popularmente, ¿verdad? Para efectivamente poder tener mayor incidencia en ciertos aspectos que no depende ni de mí, ni de usted o mi contraparte, sino que ya tiene que ver o con gobierno local o con otros actores que también tienen incidencia. ¿Sí? ¿Es También, correcto? me disculpan los perros afuera que están haciendo bulla, que es el alboroto normal de la casa, pero tenés toda la razón. Ahora, lo que sí es clave es que nosotros como empresarios normalmente nos concentramos en lo que nosotros podemos hacer dentro de nuestras compañías y vemos menos qué tanto nos podemos encadenar o qué tanto estamos siendo afectados por otros a los que podemos, con los que podemos trabajar juntos y beneficiarnos nosotros y beneficiarse ellos. Y eso es lo que estás mencionando. Hay luego ya la extensión más amplia que ya se va a los gobiernos locales y al gobierno nacional, etcétera, que ya es un poco más complicado, pero hay muchísimo que uno puede mejorar con solo entender que uno no es una isla, que uno es parte de una integral, un accionar integral, de un negocio completo que requiere de este tipo de cosas. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar en términos del wellness, ¿verdad? Que hay tantos diferentes aspectos que influyen en que se genere una experiencia de wellness adecuado para poder competir y para poder darle al cliente realmente lo que está buscando. Entonces, de esa misma manera, tenemos que ver cómo, como comunidad de negocios, podemos apoyarnos mutuamente y empezar a ver que se nos abren muchas puertas. Muchas veces nosotros no sabemos cómo hacer ciertas cosas, pero el otro que está encadenado conmigo sí lo sabe. Y entonces me puede apoyar con nuevas ideas, nuevas propuestas, etc. O sea, es una manera diferente de verlo. En lugar de estar viendo solo para adentro, es ver que yo soy parte de todo lo que está afuera. Y entonces entender cómo es que yo pertenezco y cómo yo me interactúo con lo demás y qué me puedo aprovechar de lo demás para mejorar yo, que a la vez tiene que retribuir para el otro lado porque si no, no funciona. Tiene que ser gane-gane en todos los conceptos. Perfecto, don María. Antes de ya entrar a conversar con Laura y que nos pueda ayudar con algunos ejemplos, quería abordar una última pregunta que por lo general ha surgido a la luz, digamos, de este concurso. Y cuando entendemos, y usted no lo mencionaba, que el tema de este turismo de wellness, ¿verdad? Que es una experiencia lo que quiere vivir el turista, ¿verdad? Es una experiencia no solamente del masaje, sino también de la cultura, que además nosotros es en lo local, eso es riquísimo, ¿verdad? Que él quiere ir a caminar y quiere hacer esto otro, ¿verdad? Y entonces o la gastronomía, ¿verdad? Que también quiere, ahí tenemos un universo por explorar. Y yo como pyme, yo como empresario me digo, ah, caramba, vamos a ver, yo tengo el tema de masajes, o tengo el tema de spa, o tengo el tema de yoga, pero bueno, aquí me están diciendo que esto quiere vivir una experiencia, ok, ahora me están diciendo el tema de encadenamiento. ¿A dónde priorizo? Me voy a ver con quién me puedo encadenar para agregar nuevos servicios, o debería primero empezar con los que ya tengo, fortalecer la cadena, o puede ser algo que hago paralelamente, ¿verdad? Trato de ver lo que ya ofrezco, cómo si es un tema gastronómico, cómo le mejoro el tema nutricional, y mejor me espero para no tirarme el tema de los masajes, ¿verdad? Que sé que hay un grupo ahí en mi localidad que puedo articularme. A nivel práctico, don Bari, ¿qué nos puede comentar al respecto de estos dilemas que a veces surgen en la toma de decisiones a nivel empresarial? Bueno, eso es, yo diría que es aplicar el sentido común, donde tenés tus necesidades básicas para poder seguir sosteniéndote y creciendo para que puedas mantenerte y funcionar. Ese es tu primer punto de medición, ¿verdad? Entonces ahí es donde vas a priorizar. Y después, donde quieres ir ampliando y creciendo, es donde le entras en segunda instancia. Pero sí tenés que ver dónde están tus claves, tus puntos de dolor, tus puntos y tus oportunidades para poder satisfacer al cliente. Son cosas que de una manera u otra uno puede ver. Por ejemplo, yo necesito tener buena comida para tener un restaurante, porque si no tengo buena comida, el restaurante no va a tener éxito. Pero por otro lado,
Si yo tengo un restaurante donde mi comida es muy buena, pero mi mesero habla así, muy serio, no me sonríe nunca ni nada, la experiencia se la va a llevar el de a la par, que es un mesero que, hola, ¿cómo estás? Qué bien, qué gusto, y la comida tal vez no es tan buena, pero la experiencia es mejor. Entonces, esas son las integraciones que se dan de una forma donde primero tenés que tener la comida buena y luego tenés que ir mejorando en la calidad del servicio. Lo mismo sucede con wellness y con todas las experiencias. Tenés que lograr consolidar tu emprendimiento primero y que funcione y que te genere y demás, y luego ir viendo cómo lo vas mejorando permanentemente. Permanentemente hay que estar buscando la excelencia y buscando mejorar. Muchas gracias, don Bari. Hacemos un primer alto con usted porque nos encantaría también, ya tratando de todavía ponernos unos anteojos que nos permita hacer un zoom muy profundo al tema de bienestar, ¿verdad? Y Laura, que ya nos adelantaba un poquito el día martes y ayer Melissa Tencio del ICT también nos daba algunos ejemplos acerca de, bueno, cuando tengo claro encadenamiento turístico, pero bueno, ahora estamos hablando de wellness, que es un sector además muy específico. ¿Y cómo hago eso? ¿Será que hay opciones? Yo no tengo termales, ¿verdad? Sí, me quedó muy claro que las termales y aquí y acá, ¿verdad? Y tengo muchas oportunidades, pero lo mío no es termales, lo mío es esto otro, y ahí no sé cómo encadenarme. Laura, si nos puedes también ayudar a comprender y a visualizar algunos ejemplos de cómo se traducen los encadenamientos turísticos en este sector. Claro, bueno, muchísimas gracias nuevamente, un placer estar con don Bari y también participando aquí con Cruza. Pues en realidad es un tema muy interesante y como tomo las palabras de don Bari también, el turismo se relaciona con todo y estos encadenamientos es lo que dan ese valor a la actividad turística. Y en el tema de bienestar es muy particular porque si bien es cierto, como les mencionaba el martes, es debe ser integral, visto como el bienestar como integral, también toda esta estrategia, también toda esta relación del segmento debe ser visto de forma integral. Entonces, yo lo que quiero hacer es con ejemplos, con fotografías, explicarles un poquito más para que puedan ver o tener una mejor idea de qué cosas podrían visualizar las empresas o las personas que estén o que quieran participar. Entonces, yo les voy a compartir rápidamente mi pantalla y estamos viéndola. Sí, sí, sí. Perfecto. Ok, bueno, importante y como mencionaban ahorita, el producto, el servicio, es un balance entre ambos, porque precisamente podemos tener un excelente producto, pero el servicio es pésimo o viceversa. Eso siempre tiene que ir de la mano. ¿Por qué? Porque al final y al cabo es calidad. Entonces, yo si estoy pagando por un servicio o por un producto, quiero que sea bueno. Entonces, aquí siempre, como lo hemos mencionado y hemos recalcado, la capacitación, la profesionalización. Si nosotros somos de profesionales y no significa que tenga 500 maestrías y 200 doctorados, sino es hacer las cosas de la forma adecuada, de forma, o sea, como me han capacitado, ¿verdad? Porque no podemos decir simplemente, yo voy a incursionar en esto, entonces voy a agarrar a la muchacha de recepción y la voy a poner a hacer masajes con haber llevado, no sé, que haya visto en YouTube un video, entonces ya con eso aprendió y vaya, hágale masajes. O agarro el guía certificado o que se está certificando en ICT, por ejemplo, va a decir, bueno, vaya, haga terapia de bosque porque yo tengo un bosque por ahí o el vecino tiene una propiedad, vaya, hágalo porque ya vimos un video de 45 segundos. No, es hacer las cosas de forma profesional. Entonces, ¿por qué enfatizo en esto? Porque todo esto genera valor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Precisamente como decía Byron, bueno, lo mío no son termales porque en mi propiedad no hay termal o precisamente porque no soy un hotel, por ejemplo, soy un operador de tours. Entonces, ¿cómo puedo relacionar estas diferentes actividades para poder mezclarlo dentro de este concepto de bienestar que es tan integral? Entonces, por ejemplo, esto es solo un ejemplo. Digamos que tenemos los productores locales. Costa Rica es, pues realmente todos sabemos, y la zona norte es una de las principales zonas de producción
de diferentes productos, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos los productores de frutas de la zona. Y resulta que podemos ligarnos, podemos acercarnos como restaurante y decirle, ok, yo quiero consumir sus productos porque son de buena calidad, porque contribuyo con el kilómetro cero y además puedo realizar una actividad de tours. Entonces, como soy operador, le digo al restaurante, ok, vea, hagamos esta alianza donde podemos hacer una actividad educativa, por ejemplo, en la finca productora. Esos productos los colectan los clientes, los llevan al restaurante, ustedes se los preparan o hacemos una clase de cocina donde les enseñamos cómo poder comer de forma, por porciones y de forma saludable, donde vamos a combinar los productos de temporada de la zona, vamos a tener una experiencia gastronómica muy auténtica porque utilizamos la yuca, el ñampí, no sé, las frutas de temporada, las verduras de temporada y creamos una receta auténtica, saludable, aprendió el cliente, lo consumió, lo pagó y además resulta que le gustó la yuca y compró para que se la hagan en otro lugar o un producto ya procesado. Y entonces, a nivel de hotel también podemos ver cómo son productos innovadores, en el caso de que sea un hotel con restaurante, que pueden ser productos innovadores, me pueden servir esos productos también para utilizarlos de forma adecuada en el spa, por ejemplo, exfoliaciones con café o exfoliaciones con coco, exfoliaciones con azúcar. Entonces, ¿cómo podemos hacer un uso más racional de todos los productos? Y lo que a veces la gente ve como desechos, que realmente sirva para otras cosas y no digas, no sea que me van a poner a mí hacer una mascarilla de basura o de desechos, sino son productos que quedaron, que los podemos utilizar de otra forma. El pepino, el tomate, no sé, diferentes elementos que en la cocina por una u otra razón no se utilizaron o quedaron una parte, se pueden aplicar, como digo, de forma bien estudiada en el spa, por ejemplo, o utilizarlo también para hacer un batido adicional, para hacer alguna bebida adicional que le pueda servir al cliente después de que hizo una rutina de spinning. Entonces, eso nos sirve. O incluso para hacer amenidades, hacer un platito, una mermelada, un platito de frutas y se la dejamos en la habitación al huésped cuando regresa. Entonces, este tipo de cosas son las que podemos aprovechar. Y aquí les pongo un ejemplo de miles de cosas muy sencillas que se pueden hacer, como les decía, los batidos, pero vean la presentación. No es simplemente hacer el batido y ponerlo en un vaso de plástico ahí, no. Es hacerlo bonito, con una buena presentación, donde incluso educamos al cliente por qué este batido sirve para esto, para lo otro, cómo nos funciona. No utilicemos pajillas o popotes de plástico, utilicemos otra cosa. E incluso hasta se la pueden vender al cliente. Imagínense que le venden o que en la misma recepción tengan pajillas reutilizables. Entonces se le puede incluso vender al cliente. Y más ahora por higiene, ¿verdad? Es mejor o no utilizar o utilizar pajillas reutilizables. Diferentes productos que se pueden hacer como cosméticos que se utilizan en el spa o en la misma habitación. En las mismas terapias, como les decía el otro día, el uso de plantas medicinales, el uso de diferentes aromas, de diferentes hierbas que puedan servirnos también para diferentes actividades. Y nuevamente el uso de esas instalaciones. Resulta que vamos al ejemplo del hotel, que es un poco más sencillo. Yo tengo un hotel, tengo piscina, porque los huéspedes lo piden, pero mi piscina la utilizan un ratito en el día. El resto del tiempo la piscina pasa sola. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Resulta que puedo buscar a un fisioterapeuta de la zona y le digo, aquí está mi piscina. Hagamos actividades para la comunidad y tenemos un adicional o actividades para huéspedes como terapias acuáticas o como ejercicios para adultos mayores en tiempos donde la piscina no se está utilizando. Entonces, también
¿qué es lo que pasa? Le decimos a un profesional externo que venga, nos ayude, utilice nuestras instalaciones y brindamos un servicio más. Y significa que yo no tengo que contratar necesariamente de tiempo completo a un profesional para que realice una actividad 1 o 2 horas en el día, sino que pueda trabajar en diferentes lugares o también desarrollar su actividad de forma profesional, pero también conmigo pueda realizar esas actividades. Cardio, diferentes cosas que podamos utilizar y aprovechar muy bien los recursos. Con la terapia de bosque, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente dice, bueno, yo tengo un bosque, pero por tener el bosque no significa que ya de por sí puedo hacer la terapia yo porque se me ocurrió, porque tengo el área, sino ahí es donde buscamos a esos especialistas, ahí es donde motivamos a que también se vayan especializando otras personas y podamos entonces brindar un servicio de calidad. Entonces vamos haciendo esas alineaciones, buscando también esos oferentes de servicio que nos van a ayudar a generar o a mejorar nuestra oferta. La práctica del earthing, que es tan fácil, tan sencilla, resulta que yo quiero como operador de tours, quiero realizar esta actividad, entonces pido permiso o llevo a las personas a una finca cercana y podemos practicar esto porque hay un río bonito, porque hay una zona de pasto bonito, entonces puedo aprovecharlo, pero resulta que esa finca no es utilizada para actividad turística, es utilizada para alguna otra actividad o solamente de conservación. Entonces hacemos también esas alianzas y esos trabajos. Para las actividades recreativas, vea que necesitamos muchas cosas. Aquí podemos ver, por ejemplo, los equipos para hacer diferentes actividades físicas, para caminatas, vestimenta. Hay mucha gente que, por ejemplo, para practicar yoga, pues se acostumbra a utilizar o para hacer ejercicios cierta vestimenta. Entonces, ahí es donde podemos también hacer esas alianzas y bueno, yo no tengo ese tipo de vestimenta o quiero ofrecer esto, pero mis clientes no venían pensando en esa línea y no trajeron la ropa adecuada. Entonces, con una alianza de una, no sé, diseñadora local, de una persona que vaya que pueda realizar esta vestimenta, entonces la ponemos a la venta. Entonces, ¿cómo vamos generando también trabajo a otras áreas que no son necesariamente dentro del sector turístico? Y, por ejemplo, el hecho de realizar yoga en diferentes partes ya nos permite también quién nos construye una plataforma, cómo nos mantenga esa plataforma, el mantenimiento, la construcción de más, el uso y también el uso para otras actividades. Y lo puedo compartir también cuando no lo estoy utilizando. Entonces, en realidad, son muchas cosas las que podemos utilizar y podemos hacer esas alianzas. No es necesario que yo tenga todo y creo que no es conveniente que uno como empresario piense que quiera tener todo, quiera ser dueño de todas las actividades porque el turismo no es así, el turismo es compartir, el turismo es desarrollarnos entre todos. Entonces, aquí es donde nosotros hacemos esas alianzas, esos encadenamientos. No tengo termales, pero resulta que hay otras personas que tienen termales, pero no tienen hospedaje. Entonces, trabajemos en conjunto. Y el operador de tours local, decimos, bueno, ok, yo no tengo hospedaje y no tengo termales, pero ofrezco un servicio donde los huéspedes de ese hotel me compran a mí el tour, donde yo estoy combinando con la granja, por ejemplo, la actividad de la granja, una caminata y después lo cierro con una visita a las termales. Entonces ya hice como operador varias alianzas y trabajé con diferentes colegas para brindarle un servicio a una persona específica. Y podemos aprovechar todas esas áreas que tenemos para poder desarrollar diferentes actividades. Entonces, en realidad, con la alimentación, que es un tema que a mí me gusta muchísimo, creo que es una de las formas, uno de los mejores ejemplos de estos encadenamientos, es cómo podemos utilizar productos de diferentes áreas, de diferentes zonas, para brindar nosotros ese servicio. Entonces, por ejemplo, la producción de café, la producción de miel, la producción de leche, cosas que podemos utilizar de otros sectores que no son turísticos, pero son nuestros proveedores y los podemos aplicar
en nuestro servicio de bienestar. Para, por ejemplo, hacer los batidos, para poder hacer las clases de cocina, para poder hacer diferentes productos que utilizamos en el spa, para un montón de cosas más, amenities que podemos darles a los clientes. Entonces, todo esto nos permite, en realidad, poder generar una cantidad importante de alianzas y cómo podemos desarrollarnos de una forma más sostenible, más equilibrada. Gracias, Laura. Excelentes ejemplos los que nos has compartido. Queremos en este momento abrir un pequeño espacio igual para consultas de las personas que nos acompañan. Don Eric Porras tenía una consulta. Adelante, don Eric. Muchas gracias por el espacio y mucho gusto para todos los que están conectados. Bueno, como más o menos pueden visualizar en la fotografía, yo tengo lo que es un programa un proyecto, lo que es de girasoles, que se llama Girasoles de Costa Rica, en donde para mí una de las bases más importantes es el encadenamiento. De hecho, ahorita para el mes de agosto, más o menos tenemos una proyección que para la zona norte, para la zona de Pital, estarían llegando un aproximado entre 1,000 hasta 10,000 personas durante todo el mes, como parte de nuestro proyecto. Entonces, en estos días, de hecho, estoy ya me he estado comunicando con el ICT para diferentes certificaciones, pero en la base, mi pregunta era que en la base del concurso, yo he notado como que le dan mucho énfasis al tema del spa, el tema de restaurantes, temas de aguas termales, y hasta cierto punto no sé si quedó claro por decir así, uno se ha tomado lo que es en el concurso, porque tal vez no tengo relación con eso, pero sí sé que, por ejemplo, al menos a nivel nacional, por ejemplo, digamos, de las personas que vayan a visitar la zona norte en el mes de agosto, sé que parte del encadenamiento de nosotros es de que después de ello, la gente vaya a consumir en los restaurantes de la zona, vaya después a unas aguas termales, y de hecho en ese momento tengo turoperadores que quieren hacer ese tipo de tour, mezclando a toda la región norte como parte de ello. Pero yo creo que es a veces como el tema, digamos, yo sé que lo puedo involucrar con todo eso y va a ir involucrado y yo sé que hasta ustedes mismos lo van a ver para el mes de agosto, pero sí no sé si al ser algo nuevo, como yo les comentaba, aunque me pareció ayer que sí, que ser tomado como tomado en cuenta como una nueva iniciativa para la zona norte, y que se pueda ser tomada en cuenta para el concurso. Pero básicamente es como eso, digamos, en la parte de encadenamiento hay muchísimo que se puede abarcar. Yo sé que más bien el espacio es pequeño y más bien les agradezco por ello, pero sí es eso lo que buscamos, de hecho, digamos, encontrar todos los encadenamientos posibles, artísticos, gastronómicos y de relajamiento, de que se puedan añadir a la zona para el disfrute de ello. Es más que todo como comentario o pregunta que tenía. Gracias, don Eric. Bueno, contarles, aprovecho tu comentario o pregunta para contarles que el día de mañana nosotros vamos a tener un webinar dedicado exclusivamente a explicar las bases del concurso, ¿verdad? Donde obviamente más que bienvenidos ustedes y todas las personas que también conozcan ustedes que están interesados para abarcar estas consultas. No te quiero decir con esto que no te voy a responder, porque precisamente vamos a ver, lo que nosotros busca el concurso es fortalecer la oferta o el producto turístico de bienestar que tiene el país. Obviamente muy enmarcado en la zona norte, que es nuestra área geográfica, y entendemos que efectivamente, como lo han mencionado los diferentes panelistas, el tema de bienestar abarca o puede abarcar diferentes tipos de actividades. Obviamente uno siempre tiene algunas cuando habla de bienestar y cuando habla de Costa Rica, y más si habla de la zona norte, como ciertas que ya son como icónicas, ¿verdad? El tema de las termales, el tema del spa, el tema del yoga, pero no significa que sean las únicas a las cuales se dirige el concurso. Entonces, por ahí, desde Fundación Cruza, nosotros muy anuentes y muy deseosos también de poder ver propuestas innovadoras donde efectivamente podamos ver esos encadenamientos, que ahí eso es lo
más importante, y por eso también el tema de hoy, porque vean que lo que hemos estado conversando, el encadenamiento, no solamente genera un beneficio al empresario, sino que estamos hablando de un beneficio local, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros también desde Fundación Cruz aspiramos, como el tema de turismo, que ya como lo mencionaba Don Bari, está íntimamente relacionado, metido en el ADN de nuestro desarrollo económico local, cómo podemos potenciar de una forma inteligente, de una forma estratégica esta parte. Y este sector en particular, que como vimos el día de ayer, está tomando muchísima fuerza a nivel internacional. La gente quiere recuperar su equilibrio físico, quiere recuperar su equilibrio emocional, su equilibrio mental, quiere vivir experiencias que lo vuelva a conectar con la naturaleza, y aquí estamos en un paraíso que tenemos muchísimos de estos factores, pero que, y vuelvo y aprovecho para introducir un comentario también, que hemos visto una tendencia de que en la incursión o de la mejora del servicio de bienestar, necesariamente tenemos que acompañarlo con conocimiento, ¿verdad? Don Bari ya lo decía, el tema de puedo tener, a manera de ejemplo, puedo tener una comida muy rica, pero si el servicio al cliente está más o menos ahí, eso me va a afectar, ¿verdad? ¿Y cómo se mejora el servicio al cliente? Con un tema de capacitación, ¿verdad? Es decir, hay un tema técnico, dependiendo también la actividad que haga, que se vuelve todavía muchísimo más riguroso, con temas de ISO, con temas de certificaciones, ¿verdad? Pero que eso es algo muy, muy importante, que también vean que vuelve a los que nos han acompañado en los 2 días previos, eso es algo que vuelve a salir hoy. Y que algo además que el concurso también toma en cuenta, que es el tema de la capacitación o el fortalecimiento de la fuerza laboral. Se nos está acabando el tiempo, pero no quería dejarles de preguntar tanto a Don Bari como a Laura, ¿cuáles son esas, vamos a ver, no digo malas decisiones, pero cuáles son esas tentaciones que yo cuando hablo de encadenamientos turísticos me voy a decir, no, es que voy a hacer esto porque siento que es la mejor forma de hacer encadenamiento, y al final tal vez la experiencia en la práctica, ¿verdad? No termina siendo la mejor decisión, ¿verdad? ¿Cuáles son tal vez esos, no sé si llamarles tal vez tips o esas recomendaciones, buenas prácticas, lecciones aprendidas que yo cuando soy empresario digo que quiero hacer encadenamiento, ¿qué no debería de hacer? y qué tal vez sí cobra sentido. Ya Don Bari nos susurró un poquitito en los minutos previos, pero Laura, también sentite en plena confianza pensando en estos y estas empresarias que están muy deseosos de ver cómo potenciar el encadenamiento, y que obviamente pues ideas nunca ha sido una limitante, sino cómo ponerlas en práctica. Bueno, Don Bari tiene muy buenos ejemplos. Yo sé que sí, yo simplemente quiero recalcar en el hecho de que tenemos que hacer esas alianzas y esos encadenamientos con personas y empresas que vayan alineados con nuestros objetivos y nuestros valores, porque de pronto yo quiero trabajar con alguien, pero no es probablemente el proveedor que va a brindar un servicio como el que yo estoy ofreciendo. Entonces, entre los pares tenemos que buscar, ¿verdad?, alinearnos con empresas y personas que tengan nuestros mismos objetivos o muy similares objetivos y valores similares también. Eso es lo que pues yo quiero. Y que sean profesionales también, por favor. La profesionalización es súper importante. No podemos vender cosas mal hechas o no podemos vender humo. Tenemos que vender cosas de forma profesional. Claro, lo que dice Laura es absolutamente cierto, y lo que mencionó Byron sobre el proceso educativo y de capacitación es clave en todo esto, porque todos estamos aprendiendo todo el tiempo. O sea, yo tengo más de 50 años de estar en la industria y todos los días aprendo algo más, y gracias a Dios. Entonces hay que estar abierto a eso. Pero hay una perspectiva que yo creo que puede marcar una pauta bastante clara para determinar los encadenamientos importantes o no. Es ponerse en los zapatos del cliente. O sea, a fin de cuentas, nosotros no estamos aquí para producir algo más que la satisfacción y la buena experiencia del cliente. Entonces, si nosotros no estamos viendo las cosas desde la perspectiva del cliente, nos vamos a embarcar, porque vamos a pensar solo en lo nuestro, en lo operativo y demás. Un ejemplo sencillo podría ser, por ejemplo,
que yo no quiera abrir la salida de mis huéspedes de un hotel para ir a una comunidad vecina a comer algo porque no quiero dejar de vender el almuerzo, por ejemplo. Y entonces el cliente tiene una buena experiencia, tiene una buena comida, etcétera, pero nunca es igual que si el mesero te lleva a su casa donde su mamá le hace las tortillas y le hace el gallo pinto y le enseña cómo es y le explica todo y lo comen ahí alrededor del fogón, etcétera. Esa experiencia es transformadora y esa experiencia significa mucho más en beneficio del hotel que el haber vendido ese almuerzo. Eso son cosas que uno tiene que ver, pero eso lo ves desde la perspectiva del cliente, porque el cliente no sabe qué hay disponible o qué no hay disponible. Eso lo sabemos nosotros, que somos los que le vamos a dar la oferta. Pero el cliente sí sabe lo que quiere y sí sabe lo que le impacta y sí sabe qué es lo que le transforma. De hecho, cuando nosotros estábamos empezando con el ecoturismo, el concepto era reciclar a los turistas en lugar de que los turistas nos reciclaran a nosotros. O sea, y tratar de transformarlos a ellos en lugar de que nos vinieran a transformar a nosotros. Fue una de las premisas que el sector de turismo de Costa Rica estableció como base para lo que hacemos para protegernos y solidificar nuestro producto. Igual, en términos del turismo de bienestar, es lo mismo. Si alguien está interesado en el concepto de bienestar, entonces, ¿qué es lo que está buscando? Bueno, quiere obviamente una buena dieta, quiere buena comida, quiere tener una muy buena experiencia, con buen servicio, con buenas instalaciones, con todo lo que usted quiera. Pero lo importante es para ese cliente. Y entonces aquí pasamos a un paso más allá. La mayoría de nosotros simplemente trata de presentar las ofertas de lo que tenemos sin primero indagar quién es el cliente, qué es lo que quiere y qué es lo que le agrega valor. Entonces, ningún cliente es igual al otro. Entonces, tenemos que aprender a bailar con todos los clientes, porque no es lo mismo bailar. Yo le pido a una mujer que baile conmigo una música en tal lado y va a ser diferente si le pido la misma música en el mismo lugar a otra mujer. Bailamos diferentes. Todos los clientes son diferentes. Entonces, tenemos que aprender a bailar con los clientes, pero para eso tenemos que entrar en un proceso de conocerlos, de poder entender quiénes son, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, qué es lo que les agrega valor, y eso va a marcar la diferencia en cómo nosotros los atendemos. Y entonces tal vez vamos a enfatizar más de qué me sirve estar enfatizando las carnes si el cliente es vegetariano, para ponerlo muy claramente. O sea, son ejemplos muy sencillos, pero son claves. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a viajar, cuando yo voy a una experiencia, es a mi viaje, a mi experiencia que yo quiero tener el valor agregado y el mejor rédito sobre lo que yo estoy invirtiendo. Entonces, eso tal vez es el elemento más clave para definir dónde están tus encadenamientos claves. ¿Quién puede, como decía Laura, piensa parecido a uno? Y quién tiene los mismos principios, los mismos motivos para poder tratar de actuar, porque es muy diferente a alguien que actúa con una intención o con otra. Y la actitud es clave, y las actitudes son cambiables, y los clientes son los que pagan la música y entonces escogen la canción y entonces esperan que usted cambie su actitud de acuerdo a lo que ellos necesitan y esperan. Entonces, todo ese tipo de cosas, la personalización. Esto es lo grande que tenemos en este momento de oportunidad. Costa Rica está excelentemente situado para poder dar turismo personalizado a la gente que viene a recuperarse de una pandemia de 15 meses que ha sido devastador en todo sentido, mental, emocional, económico, etcétera. Y Costa Rica está idealmente posicionado para aprovecharse de eso en el turismo de bienestar. Entonces, es excelente verlos a todos ustedes trabajando sobre eso y preocupados sobre eso. Si no, no estarían aquí. Los felicito, los aliento y creo que tenemos que seguir para adelante muy fuertemente. Muchas gracias, don Bari. Antes de esos pequeños minutos que nos quedan, yo quería aprovechar que Laura también coincidió que ayer vimos en Fundación Cruz una invitación acerca del Global Wellness Day, que está próximo a realizarse. Laura, si nos puedes también contar un poquito más, que no es una actividad que forma parte de Redescubre Costa Rica Wellness Pura Vida, pero que está ligado con turismo y bienestar. Y siguiendo las palabras de don Bari, a los que nos estamos interesando desde diferentes trincheras en este tema, pues obviamente todas las actividades que vengan a sumar se vuelven claves para hacer junta y obviamente seguir posicionando al país como un destino internacional.
Gracias, Byron. De hecho, sí, precisamente son todas estas estrategias, son todas estas oportunidades que tenemos para poder potencializarnos y poder seguir creciendo y exponiéndonos al mundo. Siguiendo las palabras de Don Bari, estamos en el momento justo y preciso para decirle al mundo que vengan a mejorar su salud física, mental, a combatir la fatiga pandémica en este momento con todo lo que ofrece Costa Rica de una forma profesional, cómo podemos darle ese valor agregado con todos nuestros servicios, cómo precisamente todos estos encadenamientos nos van a brindar estos beneficios. Este es un movimiento que se celebra en 170 países a nivel de todos los continentes. Es el 12 de junio, segundo sábado de junio siempre se celebra, y lo que se motiva es la promoción del bienestar. Entonces, si todos estamos bien, vamos a generar y vamos a tener un mejor producto, un mejor servicio. Tiene muchísimos beneficios todo eso. Y aquí es aprovecharlo precisamente como esta plataforma de que existe un Día Mundial del Bienestar. Entonces, ¿qué mejor que decirle al mundo en este momento? Costa Rica ofrece todo esto. Costa Rica tiene toda esta oferta de turismo de bienestar o de bienestar en general para que las personas vengan a estar mejor. No pensemos solo en spa, no pensemos solo en termales, sino pensemos en todas las actividades turísticas y no turísticas que le pueden hacer bien a esa persona, porque a veces creemos que precisamente la producción de flores no es necesariamente una actividad turística, pero resulta que puede generar beneficios para la salud que lo podemos transformar y ofrecer también dentro de una experiencia de bienestar. ¿Por qué? Porque las plantas, el ambiente generan un montón de beneficios. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esa producción, esos extractos, esos olores, ese ambiente para generarle una experiencia bonita donde calme la mente, donde pueda mejorar la respiración, un montón de cosas que nos puedan servir? Entonces, ¿qué mejor que decirle al mundo en el Día Mundial del Bienestar que Costa Rica es ese lugar donde tienen que venir? ¿Por qué? Porque tenemos un montón de cosas. Entonces, estamos cerca, tenemos muchísimas conexiones, tenemos un excelente servicio, buena capacitación. Nos falta, eso sí, nos falta capacitarnos, que es muy importante, pero no, tampoco es que estamos tan mal. Entonces, todo esto nos va a servir para posicionarnos. Si no le decimos al mundo qué es lo que tenemos, la gente no se va a enterar. Laura, porque prácticamente estamos cerrando, para los y las que están interesados en conocer más acerca de la celebración de este Día Mundial y cómo lo vamos a promocionar desde Costa Rica, ¿hay alguna página, una página de Facebook en la cual puedan ingresar? ¿Por qué medio te pueden contactar? Aquí hay varias consultas en el chat dirigidas específicamente a vos. Te las voy a hacer llegar tanto de don Gilbert como de don Víctor para que puedas continuar, digamos, apoyándolos a ellos, pero en general, ¿hay alguna página en la cual puedan conocer más acerca de la celebración de este día? Sí, está, bueno, la página oficial que está en inglés porque se maneja desde Turquía, que es la base globalwellnessday.org, pero también en Costa Rica tenemos las redes sociales de Facebook e Instagram, Global Wellness Day CR. Entonces pueden buscarnos, ahí pueden contactar, ahí está el correo electrónico, el teléfono, para que también las personas puedan saber un poco más de eso. Pero en Global Wellness Day CR, tanto en Instagram como en Facebook, pueden buscarnos un poco más, y en realidad los insto a que aprovechemos esta oportunidad tan buena y esta oportunidad que estamos trabajando todos desde el ICT, desde Cruza, muchísimas diferentes posiciones. El apoyo de Don Bari también ha sido trascendental, pero tenemos que ofrecerle al mundo cosas de calidad. Perfecto. Muchísimas gracias, Laura. Don Bari, como siempre, muy agradecidos con su apoyo. Realmente esta hora se nos fue rapidísimo. Sé que han surgido muchos temas durante estos 3 días. Nos decían hace poco, bueno, ¿cuáles son los aliados que nosotros tenemos efectivamente para impulsar a esto? Más allá del ICT, pues Cruza con este esfuerzo muy puntual, ¿verdad?, que estamos haciendo, pero ¿quiénes son esos aliados que lo pueden ayudar a uno? Uno está iniciando, uno tiene ilusión, uno tiene también tiene conocimiento, tiene una serie de insumos, pero
¿Quiénes son esos otros actores que están presentes en el turismo? Ese es un tema que nosotros vamos a tratar igual de poder abarcar muy pronto con ustedes para poder apoyarlos, y agradecerles muchísimo el tiempo que nos han suministrado a las y los empresarias que deseen postular a Redescubre, al concurso Redescubre Costa Rica Wellness Pura Vida, extenderle la invitación para el día de mañana. Igual vamos a tratar de abarcar todas sus consultas y ojalá invitarlos a que a partir de este lunes 7 puedan aplicar sus propuestas del 7 al 27 de junio. Muchísimas gracias. Tengan feliz noche. Cuídense mucho. Don Bari, muchísimas gracias. Laura, les agradecemos también muchísimo y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias a todos.